Y vamos a ver este tema, se llama Dios salva una ciudad. Y te invito a leer la palabra, dice Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Quiero decirte que de todos los capítulos que hemos estudiado hasta ahora, el capítulo 1, 2, ahora el 3, este es uno de los que más me ha confrontado, y quiero explicarte por qué. Porque a veces uno escucha la palabra del Señor y se le olvida rápido, ¿no? Pero este capítulo sé que nunca se te va a olvidar. Porque en esencia hay 2 oraciones grandes en Jonás. La primera, la que él hace en el vientre del pez, que estuvimos estudiándola en el capítulo número 2 de Jonás. Y esta, la oración de toda una ciudad de Nínive, cuando escuchan el mensaje del gran juicio y el castigo de Dios sobre la ciudad, y ellos empiezan a orar al Señor para que Él tenga misericordia. Y uno ve estos 2 tipos de oración y realmente, hermanos, uno encuentra esa satisfacción de que Dios oye las oraciones de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado: Dios escucha tu oración. Hemos dicho varias veces, a Dios no lo mueven las lágrimas, a Dios lo mueven las oraciones de su pueblo. Cuando hay una nación, una iglesia que empieza a orar, ellos empiezan a llenar una copa de la misericordia de Dios. Y eso lo encontramos en Salmo 141:2, en el Apocalipsis 8:3. Encontramos cómo Dios tiene en cuenta las oraciones del pueblo. Cuando hay un pueblo que clama, que gime al Señor, Dios escucha esa oración. Y es preciosa la oración de los justos, es preciosa la oración de los que claman al Señor. Pero en el 2 era la oración de Jonás para salvarse en el vientre de la ballena. Pero ahora vemos que como termina el 2, dice: y vomitó en Jonás en tierra. Y ahí empieza Jonás a predicar la palabra del Señor a una ciudad grande que se llama Nínive. Y más adelante vamos a encontrar que esa ciudad tenía más de 100,000 habitantes. Entonces tú puedes ver 120,000 personas en 4:11. O sea, una ciudad de las más grandes, era capital del imperio de Babilonia y se llamaba Nínive la ciudad. No era creyente, era una ciudad perdida desde el punto de vista del Señor. No tenían temor de Dios, practicaban la brujería, la hechicería, el ocultismo, el sacrificio de niños, sacrificaban personas a los pueblos que ellos vencían en guerra, los esclavizaban y los mataban y derramaban sangre humana delante de los dioses de Nínive. Entonces era un pueblo totalmente sanguinario, sangriento, no tenían misericordia ni compasión. Pero de alguna manera, no sabemos cómo, de alguna manera Dios planea ejecutar un juicio sobre esa nación. Y él habla y se levanta y levanta a Jonás y le dice: Jonás, yo necesito que usted vaya a Nínive y predique el mensaje que yo le voy a dar para que ellos se vuelvan de su mal camino. Pero Jonás no quiso ir. Y he llegado a la conclusión, hermano, de que Jonás sabía que él era profeta. Todos digan profeta de Dios. Y un profeta está para anunciar la palabra de parte del Señor a la gente. Pero Jonás no sentía ninguna responsabilidad de predicar el evangelio. O sea, para él profetizar era diferente al evangelismo. Y hasta hoy en día en nuestras iglesias sigue estando esa dualidad, esas 2 funciones.
Entendemos que hay hombres de Dios que buscan al Señor por una palabra y son profetas de Dios. El profeta habla de parte de Dios a los hombres, pero el evangelista habla a los hombres para que se vuelvan a Dios. Y es totalmente diferente la función de un evangelista a la función de un profeta. Ahora, parece que Jonás entendía que él era profeta, pero no evangelista. Y la diferencia grande está en la responsabilidad que él sentía para la salvación de los demás. O sea, Jonás no sentía absolutamente ninguna responsabilidad en salvar a otros. Iba a su trabajo, se afeitaba, se tomaba el bus, el Transmilenio, se iba para el Transmilenio, marcaba la tarjeta, llegaba allí a trabajar, producía las 8 horas, salía para su casa, comía, cenaba con la familia y luego iba a dormir, y así sucesivamente todos los días. Pero él no sentía ningún tipo de carga, si podemos decirlo así, por la salvación de otros. Y más bien lo que él sentía era como ganas de que Nínive desapareciera. Y cuando Dios le dijo: Jonás, te voy a mandar para advertirle a ese pueblo que la voy a destruir, Jonás no quiso ir, como diciendo: Señor, me conviene que la destruyas. ¿A quién le conviene la destrucción de una ciudad? A nadie. Pero esa palabra profética que recibió Jonás era solamente que él la llevara. ¿Por qué no eligió Dios a otro para llevar esa palabra? No, Dios se empeñó que tenía que ser Jonás. Y dile a la persona que está a tu lado: Dios te está buscando. Dios te busca a ti, hermano. Y tú dices: no es conmigo, pastor. Tal vez sí, es contigo. Tal vez es a ti quien Dios está señalando. Tal vez es a ti que Dios está buscando para llevar el mensaje. Y entonces es cuestión del pastor, es cuestión del profeta, es cuestión de otro. Señor, envía a otro allá que tenga la carga. Y si todos decimos lo mismo, entonces ¿quién va a predicar a los demás? Nadie lo haría. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, en primer lugar, hay una necesidad en el mundo y tú eres la respuesta. Dile que está a tu lado: tú eres la respuesta. Busque Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Marcos capítulo 16. El Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y mira esto que el Señor les dijo a sus discípulos. Cuando Dios llama a sus discípulos a través del Señor Jesucristo, les dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué, hermano? Entonces necesitas dos cosas para ser salvo. ¿Cuáles son las dos cosas? Creer y ser bautizado. Ya vamos a explicar eso. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos ¿qué? Sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está diciendo exactamente lo mismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ustedes mañana se van a levantar, y cuando se levanten vayan al trabajo, a la universidad, al lugar donde ustedes, al hospital, a la clínica donde trabajan. Recuerden una cosa: que ustedes son la sal de la tierra. Que sin ustedes este mundo se pierde. Que tenemos una responsabilidad de predicarle a la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo. Y hermano, no se engañe con esto, porque una cosa es creer en Dios y otra es obedecer a Dios. Mire, Jonás creía en Dios, pero no le obedecía. Y son dos cosas totalmente diferentes. Mucha gente en el mundo cree en Dios. Usted levanta la mano y 99% de la gente en Colombia cree en Dios. Pero algo muy diferente es haber recibido a Cristo como su Salvador personal y seguir a Cristo mediante una profesión de fe y hacer de Cristo mi Salvador. Y todos los días yo morir a mí mismo para abrazar la cruz que Cristo me ofrece y ser un creyente, un cristiano. Entonces, hay dos cosas totalmente diferentes. Imagínate que tú no quieres servir al Señor, tú no quieres ir, tú no quieres predicar. Tú dices que lo haga el pastor, que lo haga otro, que vayan otros. Señor, pero ¿por qué yo? Y Señor, pero es que yo estoy muy ocupado, ¿no es? Y Señor, pero es que fue. Y finalmente, hermano, yo no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Sigue ahí. Te está buscando el Señor. Y te busca porque te ha elegido Dios para que lleves ese mensaje compasivo al mundo. Como Jonás no quería, entonces el Señor lo levanta y lo saca del vientre del pez
y lo vomita en el lugar en donde él tiene que predicar. Y quién sabe, hermano, si es eso lo que Dios está haciendo contigo. Quién sabe si Dios te estaba buscando hace mucho tiempo para que tú le lleves el mensaje a otros. Cuando Jonás habla, Jonás se para, empieza a caminar por la ciudad y versículo 4 dice así, mire esa predicación llena de amor y de compasión. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lleno de amor. ¿Les parece eso una predicación de amor? Para nada. Eso era una predicación fuerte de juicio. Les dice, ustedes en 40 días serán historia, no existirán más, se van todos. Oh, hermano, hoy que vamos a las iglesias y nos hablan del amor de Cristo, ¿no? Y cuidado, el pastor nos habla duro, y cuidado, el profeta nos habla duro, porque no nos sentimos amados y nos vamos de esa iglesia. Pues no, ese día, ¿cómo le parece que Jonás se levanta? Los señala y le dice, aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Wow! Y tal vez lo peor que podía pasar es que lo mataran a él, ¿no? Por decir eso. Recuerde que estamos ante uno de los ejércitos más poderosos del mundo en ese tiempo. Era fácil, cualquier soldado lo elimina. Pero empieza a correr el rumor en las calles. Y como que la gente escucha el mensaje. Y llega, penetra el corazón. Porque el mensaje es lo más importante. Y este profeta fue tosco, no lo entregó con amor, no lo entregó con compasión, pero lo entregó. Y la gente empieza, wow, ¿qué vamos a hacer? Y la gente creyó el mensaje. La gente dijo, sí, Dios, estamos llegando al colmo de la maldad. Y le llega el mensaje al rey. ¿Y qué creen que hace el rey? El rey se quita sus vestidos y se pone vestidos de pobreza. Y empieza a llorar. Y empieza a ayunar y saca un decreto real y les dice, todos vamos a ayunar. Hasta los animales, los bebés, todos dejen de comer inmediatamente. Y luego les dice, y conviértanse de su mal camino y vuélvanse al Señor, por si acaso Él tenga misericordia y se arrepienta y nos dé una oportunidad. ¿Quién predicó mejor, Jonás o el rey? Para mí, hermano, el rey. El rey, que era un impío, un hombre sin el temor de Dios, que había permitido crecer esa maldad con todo ese poder que ellos tenían, y cae de rodillas delante del Señor, hermano. Para mí, ese es el principio. ¿Por qué? Cuando un hombre en la casa conoce al Señor, toda la familia se convierte al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el jefe, el gerente de la empresa conoce al Señor, toda la empresa tiene la oportunidad de conocer al Señor. Cuando el presidente de una nación tiene temor de Dios y conoce al Señor, toda la nación tiene la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Que la figura de autoridad conozca al Señor, hermano, es lo mejor que puede pasar. En una familia, el jefe de hogar, la jefe de hogar, que ella conozca, que ella vaya a la iglesia, que ella se arrepienta, y todo el resto vamos a la iglesia, vamos a servir a Dios. Porque Dios empieza por las cabezas, hermano. Si tú eres cabeza de tu familia, mira cómo vas a conducir tu casa. Mira cómo vas a manejar tus asuntos. Porque dependiendo de lo que tú hagas, toda tu familia conocerá al Señor o se perderá. Y es mejor que conozca al Señor. Dice la Biblia en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y solo tú. ¿Sí dice así? Sí dice tú y quién más. Tus hijos, tus primos, tus hermanos, tus sobrinos, tus padres, tus abuelos. ¿Cuántos tienen familia que todavía no conoce a Cristo? Levanten su mano. Entonces, la pregunta, con toda sinceridad y con amor se los digo, ¿qué están esperando? ¿Y qué esperan? No, Señor, manda a Jonás. No, tú eres Jonás. Tú eres el mensajero y eres el mensaje. Y otra cosa, cuidado con tu testimonio. Cuidado con tus testimonios, porque la gente hoy en día no le come cuenta a las palabras, sino a qué, hermano, a los hechos. No, pastor, pero es que yo les he dicho, yo soy el cristiano de la familia, yo soy el que conozco al Señor, voy a la iglesia. ¿Y cómo está tu testimonio? Peleas con la esposa, los hijos por un lado, por allá por otro lado, no cumples con tus deberes, nunca oras,
ni para tomar los alimentos. Entonces nadie sabe en tu casa qué es ser un cristiano, porque tú mismo no estás dando testimonio de un cristiano. Y a Jonás le pasó eso. ¿Para qué sirve un profeta callado? Para nada. ¿Para qué sirve un cristiano dormido? Para nada. ¿Para qué sirve un cristiano que no evangeliza, que no da testimonio? Para nada, hermano. La Biblia dice que Dios ha puesto en ti el mensaje y el poder de las escrituras para que tú lleves el mensaje a otras personas. Pero la gente te lee, la gente no es boba. La gente sabe cómo tú vives. La gente sabe cómo yo vivo. La gente sabe cómo es mi familia, cómo están mis hijos, cómo conduzco mis asuntos. La gente no es boba. Si yo tuviera 2 esposas, ustedes lo sabrían. Si yo tuviera 2, 3 matrimonios, ustedes lo sabrían. Pero tengo uno, bendito sea el Señor. Tengo buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, que necesitamos ser luz en donde Dios nos pone. Basta de callar. Así sea una palabra directa, una palabra fuerte, hermano, que Dios te pone sobre las personas, no tengas temor en darla, porque a través de eso tal vez puede venir la salvación. Número 2, Dios siempre pide una respuesta de la gente que escucha el mensaje. En este caso, el Señor, la respuesta que esperaba era arrepentimiento. Todos digan arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9, búsquelo allí por favor en su Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3 y en el versículo 9, mira lo que dice tu Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice allí? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento, ¿qué es la palabra arrepentimiento? Sentir dolor por el pecado. Cuando tú llegas al punto de sentirte con dolor por tu pecado, tienes un estilo de vida arrepentido. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Que hay gente que siente pesar, dolor, tristeza por el pecado, pero no cambia. El verdadero arrepentimiento te lleva a cambios en tu vida. El remordimiento tú nunca te lleva a cambios. En el remordimiento tú sientes pesar, ay, la embarré, pero sigues en lo mismo. En el arrepentimiento tu vida cambia. Y los cambios son pequeños a veces, pero son seguros. Dejaste una cosa ya, dejaste pecar, dejaste el trago, el cigarrillo, la brujería, dejaste y nunca te devolviste a eso. ¿Por qué? Porque tenías una decisión firme. Eso se llama ¿cómo? Arrepentimiento. ¿Qué crees que Dios está buscando en su pueblo? Arrepentimiento, hermano. Pablo habló de la palabra arrepentimiento como cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Romanos 12, 1 y 2. A través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no volvamos a lo mismo. No volvamos al mismo pecado que teníamos antiguamente. No volvamos a la vida vieja, porque de allá nos sacó el Señor. No volvamos al mundo. No volvamos otra vez a lo mismo de donde ya el Señor te había sacado, sino que sigue avanzando, llevando en alto el estandarte del Señor y con la bandera del Evangelio, para que otros que conozcan cómo tú vives digan: yo quiero ser como tú. Dile al que está a tu lado que mucha gente quiera ser como tú. ¿Podrías decir eso, hermano? Eso se llama buen testimonio. ¿Por qué? Porque nunca dices mentiras, porque llegas temprano al trabajo, porque nunca te robas nada de la oficina, porque pagas tus impuestos, porque votas a conciencia, porque tú, hermano, no usas malas palabras, porque tú tratas bien a tu esposa y a tus hijos, porque eres compasivo, una persona amable, sirves a los demás, ayudas a los demás, sostienes a otros, eres sembrador, una persona correcta en sus decisiones. Y ahí, hermano, hay bendición y hay gloria. Dios lo sabe y te pondrá
muy en alto, porque nunca la palabra del profeta caerá a la tierra, sino que Dios la respaldará y hará aquello para lo cual la envió. Tú tienes un mensaje, tú eres el mensaje del Señor. Y si eres el mensaje y el mensajero son lo mismo, entonces Dios va a respaldar toda palabra que salga de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Habrá respaldo del Señor para tu predicación, para tu palabra. Será el Señor haciendo maravillas entre los demás. Dice la Biblia: pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, harán que el Espíritu Santo se mueva en todo lugar donde usted esté. Yo siento al Señor esta mañana aquí fuertemente en la iglesia, hermano. ¿Y eso qué es? Respaldo de Dios. Cuando Dios está en un lugar, eso es respaldo del cielo, hermano. Este profeta lanzó la palabra y la gente se convirtió al Señor. 120,000 personas ayunando. Es el profeta más efectivo de toda la historia de la Biblia. En un solo momento, en un solo día, con un solo mensaje sencillo, tosco, desprovisto de cualquier otra arandela, hermano, y la gente se le convirtió. 120,000 llorando: Señor, danos otra oportunidad. ¿Qué creen que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Según esta historia, Dios vio lo que ellos hicieron, cómo se arrepintieron, y Él, hermano, los perdonó. Eso se llama misericordia. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios, hermano? Sobre tu familia, sobre los tuyos. Necesitamos la misericordia del Señor. Entonces, en tercer lugar, la salvación es un proceso. Es todo un proceso en el que se inicia con el arrepentimiento, pero continúa esa obra de Dios en el corazón hasta darle un nuevo corazón al hombre. No porque el corazón que tú tengas no sirva, es que no sirve. Necesitas un nuevo corazón. Corazón que tenías antes era un corazón perverso, que maquinaba maldades, que pensaba mal, rencoroso, sin perdón de los demás, orgulloso al más no poder. Pero en Cristo, hermano, recibes un nuevo corazón. Y les daré un corazón de carne que reemplace el corazón de piedra, y hablaré y pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y ese es el misterio de la palabra del Señor, del arrepentimiento, que todo arrepentimiento causa un nuevo corazón en el creyente. Mira lo que dice David en el Salmo 32, versículo 1 al 5. Búscalo allí, por favor. Salmo 32, 1 al 5. Y es uno de los salmos que yo me aprendí desde que comencé en este camino. Cuando David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahora el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahora busque el Salmo 51, por favor. Salmo 51, versículos 10 y 11 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y entonces, hermano, Cristo viene y Él te dice: entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón y tu vida. Como lo hice yo, hermano, a los 18. Cuando le dije: Señor, no puedo más, yo te entrego el destino de mi vida. ¿Sabe, hermano? Yo pensaba, cuando escuchaba la forma en que los hombres evangelizaban hace 30 años, yo recuerdo, hermano, que una vez salió un expresidiario y pasó al frente. Y el hombre dice: es que yo estuve en la cárcel, yo maté a no sé cuántos. Empieza a decir todo lo malo que él había hecho. Y después se arrodilla y empieza a llorar y habla en lenguas, y después, hermano, predica el evangelio y todo. Y yo decía: Señor, yo no soy tan malo como ese.
¿Yo qué le voy a decir a la gente si mi testimonio no tiene nada de espectacular? ¿Qué le digo a la gente? Luego el otro, ¿no? No, y yo era pandillero y aquí tengo la marca de las cuchilladas que me pegaron, una aquí, y se mostraba aquí la cuchilla y la gente, ¡wow! Ese, porque era malo, se convirtió, pero era malo. ¿Y qué de los que no? Y entonces no tenemos nada que decir. Claro que sí. Mira esto, cuando hablamos no hablamos de parte de nosotros, hablamos de parte de Dios. Y Él pondrá las palabras en tu boca. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Y cuando tú hables, hermano, será el Espíritu Santo hablando a través de ti, porque Él pondrá las palabras en tu boca para que toda tu familia llegue a los caminos del Señor. Y no importa si tuviste una vida mala o no, si fuiste malo, si la conversión tuya fue crítica o no, y tienes una historia terrible o no, a lo mejor no, pero aún así te quiero decir, en esa sencillez Dios puede usar tu testimonio también y puede hablar a la gente a través tuyo. Y así es sencillo, porque lo que tú hablas no es la palabra tuya, es la palabra del Señor. Y Dios respalda a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Dios. Dios respalda su palabra. Dios respalda a los que hablan en el nombre del Señor. Y entonces nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo mensaje, para que seamos luz a los demás, para que digamos a los demás, Cristo habita en mí, para que llevamos esperanza de gloria a todos los demás a través de algo tan sencillo como el misterio de la predicación de la palabra del Señor. Ahora, quiero decirte esto. Nunca sabes cuándo es la última oportunidad. Tú no lo sabes. Jonás le dijo a ese pueblo, Dios les dice que les da la última oportunidad. 40 días Dios te ha dado para esto. Y en 40 días te vas. Imagínate que nos dijeran eso a nosotros. ¿Qué haríamos en esos 40 días? Un mes larguito. No tienes más. Se te acabó el tiempo. Ahora viene tienes que tomar decisiones que son claves en la vida, pero se te acabó el tiempo. Ya Dios va a cerrar la puerta. Y hermano, lo que yo haría, hermano, es correr ahí a esa oportunidad, porque el tiempo de Dios está cerca. Y el Señor te dice ya o ya. Es el tiempo de Dios. Esta gente, hermano, dejó todo lo que tenía. Dejaron de trabajar, de hacer guerra, del ejército, de toda esa cosa, y se volvieron al Señor con todo su corazón. Y Dios, dice, lo vio y los perdonó. Tal vez Jonás no quería, pero Dios tiene un corazón compasivo. En el tiempo aceptable, en el día de salvación te escuché, dice el Señor, y te llamé y te puse por profeta a las naciones. He aquí el día de salvación, te dice el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y bebed vino y leche, dice el Señor. Gratuitamente, ahí está la salvación para nosotros. Pero es el momento de ¿qué? Decir, esta es mi oportunidad. Yo recibo al Señor. Yo quiero caminar con Dios. Yo tomo decisiones de vida. Aleluya. Porque el Señor me está extendiendo su misericordia. Él me dijo, hay un tiempo, son 40 días, pero no voy a esperar hasta el último día. Voy a empezar desde ahora mismo a hacer ajustes en mi vida para que yo pueda agradar al Señor. Quizá Él tendrá misericordia y me perdonará y me dará una segunda oportunidad. Cuando yo les pregunté cuántos de ustedes tuvieron COVID y no se murieron, y más del 70-80% de la iglesia levantó la mano. ¿No crees que eso es misericordia de Dios? Esa es la oportunidad de Dios. Dios está abriendo la oportunidad. Y tú dices, ¿por qué el Señor me perdonó? ¿Y por qué me dio más vida? ¿Y por qué ese cáncer no me llevó? ¿Y por qué ese carro no me agarró? ¿Y por qué el accidente no me dejó? ¿Y por qué, Señor, no pudieron? ¿Y por qué cuando me robaron? ¿Y por qué el arma esa no se disparó? ¿Y por cuántas cosas más Dios nos ha salvado, hermano? Para que llegara a este punto, para decirte, yo te necesito. Yo quiero que seas mi mensaje y mi mensajero a los demás. Hay gente que está clamando para que tú le prediques el evangelio. Solamente tú lo puedes hacer. Yo no puedo, hermano. Yo no puedo ir a donde tus abuelos. Yo no puedo ir a donde tus papás.
Yo no puedo ir a tu hermano que está en la cárcel o tu primo. Yo no puedo, pero tú sí. Tú sí. Y puedes ir hasta allá y llevarle el mensaje, la palabra del Señor. Y decirle que hay un Cristo que lo ama. Que le entregue su vida al Señor, porque tal vez sea la última oportunidad, hermano. Nos dice la Biblia que el Señor escucha la oración de esa gente. Cuando los vio sinceros y todo, dijo: los perdono. Los perdono. Les dio una segunda oportunidad. Los iba a borrar del mapa como Sodoma y Gomorra. Los iba a acabar, a aniquilar. Y piensa por un momento en esto, hermano. ¿No será que Dios te eligió para eso? Para que lleves salvación a otros. ¿No será que Dios te perdonó a ti para usarte y para llevar salvación a otras personas? ¿No será que Dios te dio una segunda oportunidad? Y esa enfermedad grave que tuviste de niño no te llevó. Y ese COVID no te llevó. Y nada te va a poder llevar. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue empeñado en que seas tú el mensaje y el mensajero. Quiero pedirte un favor esta mañana. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y tal vez te da la última oportunidad también para que tú le rindas tu vida a Cristo. Si este mensaje es para ti, ponte de pie, por favor, esta mañana.